buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros en este ciclo de conferencias que organiza anualmente ADIA, siempre en el mes de marzo. En esta ocasión son 3 conferencias que van a tener lugar 3 lunes consecutivos, lunes 13, 20 y 27 de marzo. En esta ocasión, el título que le hemos dado al ciclo de conferencias es El vacío, lugar de encuentro. Como muchos de vosotros ya sabéis, porque nos conocéis, ADIA es una organización que tiene por objetivo el diálogo interconviccional, intercultural. Por esa razón, el leitmotiv, el hilo conductor de nuestros ciclos de conferencias es siempre la búsqueda de un lugar de encuentro, un encuentro entre las diferentes tradiciones sapienciales, espirituales y religiosas. En esta ocasión, el lugar de encuentro que hemos elegido es el vacío. Va a tener lugar la primera conferencia, que lleva por título La conciencia vacía, y que la va a pronunciar Juan Arnau. Traer a Juan es mucha suerte, porque Juan es una persona que tiene una vida con una agenda muy llena, con muchas actividades, muchos bolos, muchas conferencias. Entonces, es una gran alegría que Juan Arnau esté en Zaragoza con nosotros y se lo agradecemos sinceramente que esté aquí en ADIA. Juan Arnau es filósofo, es escritor, él es valenciano, es licenciado en astrofísica y especialista en filosofías orientales. Ha traducido del sánscrito las principales obras del budismo y del hinduismo. Entre sus libros destacan Manual de Filosofía Portátil, con el que ganó el premio de la crítica valenciana y que fue finalista del Premio Nacional Ensayo, La invención de la libertad, Historia de la imaginación y su última publicación de 2022, En la mente del mundo, un ensayo sobre la relación entre la observación y la naturaleza. Actualmente es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases sobre pensamiento de la India. Es un defensor del humanismo en la era de la distracción tecnológica. Colabora habitualmente con el diario El País. Gracias a todos. Juan, cuando quieras, tienes la palabra. Hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ADIA, esta organización que hace una labor tan necesaria en los tiempos que corren, promoviendo el diálogo y el entendimiento entre las diferentes creencias, ¿no? Bueno, ha dicho Belén que soy valenciano, pero soy en realidad medio aragonés. Mi madre es de aquí de Zaragoza. Entonces, bueno, es un placer volver a esta tierra. Y bueno, yo os voy a hablar del vacío. Está esta idea de que el vacío, como es vacío, pues todos los vacíos son iguales. Pero no es así, ¿no? Yo os voy a hablar un poco de la idea de la conciencia en el mundo moderno, es decir, la idea que tenemos hoy desde las disciplinas científicas de lo que es la conciencia. Luego os voy a hablar un poco de cómo entiende el budismo la conciencia y cómo entiende el vacío, ¿vale? Porque vamos a relacionar conciencia con vacío. Vamos a ver que son 3 vacíos muy diferentes, la conciencia vacía de la ciencia moderna, la conciencia vacía del budismo y la conciencia vacía de una tradición hinduista que se llama Samkhya, ¿vale? Que es una filosofía que yo he estudiado durante varios años. Aquí me puedo apoyar, ¿no? Y bueno, que forma parte de lo que yo llamo mi hipótesis de trabajo. Yo tengo un marco, una hipótesis de trabajo a partir del cual yo miro la realidad y miro los diferentes problemas ontológicos, epistemológicos de conocimiento, ¿vale? Y entonces esta tradición Samkhya a mí me sirve de marco de referencia, ¿vale? De hipótesis de trabajo. Muy importante esto, hipótesis de trabajo, ¿vale? Bueno, para la ciencia moderna, la conciencia, esta es la idea fundamental, es una propiedad de la materia, ¿vale? Esto es como se ve la conciencia desde las neurociencias, desde lo que se llama la filosofía de la mente y desde las llamadas ciencias duras, fundamentalmente desde la física, ¿vale? Es decir, la conciencia es una propiedad de la materia. Las 2 ideas que yo voy a traer aquí a poner sobre la mesa y a barajar, que son la idea budista de la conciencia y la idea hinduista de la conciencia no es una propiedad de la materia. La conciencia es el fundamento de lo que llamamos materia, ¿vale? La materia sería un pozo o un sedimento de una interacción de la conciencia, luego vamos a ver con qué,
pero la materia sería una evolución tardía de la conciencia y el fundamento del cosmos sería la conciencia. ¿Vale? El relato moderno se inicia, digamos, la primera parte del relato, el narrador es la astrofísica contemporánea, y la astrofísica contemporánea nos dice que el universo empezó con un Big Bang, con una gran explosión, y en sus orígenes, en los 3 primeros minutos del universo, el universo era solo radiación. Esa radiación se va expandiendo y conforme se expande se enfría, y conforme se enfría se empiezan a formar los primeros átomos, ¿vale? Fundamentalmente hidrógeno, ¿vale? Y empieza a surgir la materia, esos átomos se agrupan en lo que se llama la sopa cósmica, en pequeños grumos de esa sopa, y de esos grumos salen las estrellas evolucionan y empiezan a condensar elementos cada vez más pesados, entre ellos el carbono, que es fundamental para la vida. Las estrellas cumplen su ciclo, las estrellas son como los seres vivos, nacen, se reproducen y mueren, y cuando mueren las estrellas mueren normalmente con un estallido, con lo que se llama una supernova, aunque algunas pueden colapsar. Y bueno, ese material que han gestado en su interior, entre ellos el carbono, pues cae en un cometa o cae en un planeta, y cuando el planeta reúne las condiciones adecuadas, sobre todo si tiene agua, pues empieza lo que se llama, la narración aquí, la astrofísica se hace a un lado y entra Darwin, empieza la primera célula, y la primera célula, la vida va evolucionando en función de 2 variables fundamentales, que son las pequeñas variaciones fortuitas y la competencia, ¿no? La supervivencia de las especies, hasta que llega el ser humano, ¿vale? O sea, el relato primero es la astrofísica y luego es Darwin. Esto es la visión moderna, la visión aceptada en la ciencia contemporánea. Y el ser humano evoluciona hasta que se desarrolla su sistema nervioso y su cerebro. El cerebro es hoy día el órgano más complicado que conocemos, lo más complicado que conocemos del universo. Y del cerebro, y esto es lo que dice, digamos, las corrientes dominantes del pensamiento científico moderno, del cerebro emana una especie de tufillo. Técnicamente se dice un epifenómeno, se dice que la conciencia es un epifenómeno del cerebro, un tufillo, una especie de humo prescindible, porque es un problema filosófico y digamos, la ciencia no puede explicar la conciencia, es lo que en filosofía de la ciencia se llama the hard problem of consciousness, y eso es la conciencia. Es decir, la conciencia en esta narración es un invitado tardío, casual, inesperado e incómodo en la fiesta de la evolución, ¿vale? Esta es la visión que asumiría cualquier científico, ¿vale? La visión que yo voy a proponer es completamente diferente. Es decir, que va frontalmente en contra de las corrientes dominantes del pensamiento científico moderno. ¿Y por qué yo puedo ir en contra? Mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo tú vas en contra de esta corriente dominante del pensamiento? ¿Qué te hace sentir seguro? ¿En qué te basas, ¿no? Pues fundamentalmente yo siempre respondo que me baso en 2000 años de pensamiento y de experimentación en las tradiciones indias, fundamentalmente en el budismo y el hinduismo, la tradición samkhya. Pero también hay otras tradiciones que yo no he estudiado tan a fondo, la tradición china, la tradición indígena americana, la tradición africana, que estarían, digamos, alineadas en esta visión que yo voy a dar de la conciencia, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de cómo ven los budistas la conciencia y por qué es vacío y por qué el concepto de vacío es tan importante para el budismo, y luego vamos a hablar de cómo lo ven desde el Samkhya, ¿vale? Entonces, para entender un poco... Vamos a ver si encuentro aquí el... Vale. Entonces, la idea del vacío, en sánscrito el vacío se dice sunya. De hecho, sunya es la palabra para cero, ¿vale? Pero el vacío, tal y como lo entienden los budistas, no tiene nada que ver con la nada, ¿vale? Por eso se considera que es un error grave absolutizar el vacío o hacer del vacío un ídolo, de la nada un ídolo, ¿no? El vacío es un concepto que aparece en los primeros diálogos budistas, en los sutras del Sutra Pitaka, que es la cesta de los diálogos de los textos canónicos budistas,
Y luego hay un filósofo en el siglo II que se llama Nagarjuna, que es el que sistematiza el concepto de vacío, ¿vale? Hace del vacío una categoría filosófica. ¿Vale? ¿Y qué es el vacío? Para Nagarjuna, el vacío es esto. Es lo que él llama la originación dependiente. El vacío es pratitya samutpada, se dice en sánscrito. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las cosas, todas las cosas que hay en el universo, todas, el ser humano, el caracol, la planta, el mineral, el planeta, la estrella, todas las cosas carecen de naturaleza propia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas carecen de esencia, es decir, no pueden existir por sí mismas, dependen de otra cosa para existir. ¿Vale? Y el budismo en esto es muy radical y el budismo dice, bueno, no hay ninguna cosa en el universo, ni siquiera el universo en su conjunto, que tenga naturaleza propia, que tenga una esencia. Todo es insustancial. ¿Vale? El concepto de sustancia en filosofía quiere decir una sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir. ¿Vale? Y los seres humanos pues, necesitamos del aire, necesitamos de la alimentación, necesitamos del lenguaje, necesitamos del afecto, necesitamos, y lo mismo se puede decir de la planta, el mineral, el planeta, la estrella, etc. ¿Vale? No hay, este es un principio, el budismo tiene 3 principios fundamentales. El primero de ellos es que no hay nada que tenga naturaleza propia, que todo es dependiente de otra cosa. ¿Vale? El segundo principio fundamental del budismo es que todo es pasajero, todo es fugaz, todo es efímero. Esto en sánscrito se llama anitya. O sea, la primera es anatman, la segunda es anitya. Todo es fugaz, todo es pasajero. Y la tercera es dukkha, que quiere decir que el hecho de existir implica siempre cierto dolor, cierto sufrimiento. Y de hecho el budismo es ese artefacto mental y cultural destinado a erradicar el sufrimiento, ¿vale? Hacer que suframos menos, hacer que tengamos menos ruido mental, ¿vale? Entonces, este filósofo del siglo II, Nagarjuna, desarrolla el concepto de vacío y lo equipara a pratitya samutpada, que es lo que él llama originación dependiente. Insisto, el vacío no es la nada, es la originación dependiente. Todo depende de otra cosa para existir. Nada es autónomo. ¿Vale? Fijaros que Spinoza, por ejemplo, decía que solo había una sustancia. El filósofo sefardí, holandés, solo había una sustancia y esa sustancia era el todo. Decía, Deus sive natura, Dios o naturaleza. Y eso era una sustancia. Los budistas son todavía más radicales, dicen, no, no hay ninguna, ni siquiera el todo es una sustancia. Todo es pratitya samutpada. ¿Y qué es pratitya samutpada? Pues es una cadena de 12 eslabones, ¿vale? Que explican la vida humana y la vida de cualquier especie, ¿vale? ¿Cómo llegamos a la vida? Esto yo lo cuento muchas veces. Todos llegamos a la vida con una serie de inclinaciones. Esas inclinaciones, es decir, el bebé cuando nace, pues le gustan ciertas cosas y no le gustan otras. ¿Le gusta la pelota o no le gusta la pelota? ¿No? ¿Le gusta la papilla o no le gusta la papilla? ¿Vale? Ya viene con una pequeña maletita de inclinaciones, que según los budistas vienen de una experiencia anterior. Nos da igual cuál haya sido esa experiencia. Simplemente constatamos que el ser cuando nace no es nuevo en el universo, o viene ya condicionado, viene ya encarrilado, viene ya con una determinada tendencia, con una determinada inclinación, ¿vale? Entonces, según pratitya samutpada, según esta originación dependiente, eso con lo que viene el bebé o con cualquier otro ser son 3 cosas. Es ignorancia, ¿vale? Este es un concepto fundamental del budismo. Ignorancia, es decir, nacer es ya ser ignorante. Nacer comporta cierto grado de ignorancia, de desconocimiento. ¿Por qué? Porque el ser es finito, ¿vale? Y un ser finito pues no puede conocer la totalidad, que es infinita, ¿vale? Es como si le pidiéramos al tornillo de un avión que pudiera dar cuenta de todo el mecanismo del avión. Pues no puede, ¿no? El tornillo del avión puede conocer igual a su tornillo vecino, puede conocer, igual que nosotros podemos conocer un poco lo que está cerca, lo que está dentro del sistema solar o lo que está, digamos, de la luna para abajo, de la luna para acá, ¿vale? Entonces, el primer factor de la existencia de cualquier ser es ignorancia. El segundo es samskaras,
Las samskaras, ¿qué son? Esas inclinaciones con las que venimos a la vida. En la ciencia moderna o en la medicina se diría, es el código genético. El código genético. Todos traemos unos genes, ¿vale? Sobre esto voy a hacer un inciso porque ha habido un cambio de tendencia, ¿no?, en la investigación genética. No sé si lo habéis visto, no sé si os acordáis que a principios del siglo XX había 2 grandes proyectos del genoma humano. ¿Os acordáis? Que había, digamos, un proyecto privado de un millonario estadounidense y un proyecto público de universidades, y había una carrera para ver quién descifraba primero el genoma humano. Y ese desciframiento, sabéis que la ciencia siempre funciona mediante promesas, en ese sentido es como la religión, promete cosas, y entonces esa promesa era que pues, se iban a curar los niños, se iba a erradicar el cáncer, porque ya iban a modificar el gen, ¿no? ¿Os acordáis de todo eso? ¿Os habéis fijado que ya nadie habla del proyecto del genoma? Ya nadie habla. Es algo olvidado, completamente olvidado. Todo ese dinero se perdió. No ha servido absolutamente de nada. ¿Sabéis por qué no ha servido de nada? ¿Sabéis por qué metieron la pata? Y gastaron todos esos billones. Porque no leyeron el Timeo de Platón. ¿Qué dice el Timeo de Platón? Dice que somos seres dentro de seres. ¿Qué se ha constatado ahora? Se ha constatado que solo menos del 10% de nuestra carga genética es humana. Menos del 10%, es decir, aquí tenemos a mi primo César. Pues su carga humana genética es menos del 10% de lo que César es. El 90% de nuestros genes son seres que viven dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay civilizaciones. Esto lo decía Whitehead. Whitehead decía, dentro de esta madera podría haber civilizaciones. Podría haber una Roma, ¿no?, con un Nerón que quema Roma. Todo eso podría estar aquí. Pues dentro de nosotros tenemos 90% de nuestra carga genética son bacterias y virus. Con lo cual, la influencia del factor humano genético es mínima frente a ese equilibrio que tiene que haber entre todas esas poblaciones que están en diálogo, en discusión, en guerra a veces, ¿no?, dentro de nosotros. ¿Vale? Pues entonces tenemos ignorancia, inclinaciones, ¿vale? Que las inclinaciones vienen de muy atrás. Yo diría que vienen del origen del universo. Pero bueno, los budistas dicen, no nos importa, no, lo que nos importa es ahora, ¿qué hacemos? Tenemos inclinaciones y el tercer factor con el que viene el ser al mundo es conciencia, un saberse ser. Pero no es la conciencia original, es una conciencia empírica, es lo que los budistas llaman vijnana, ¿vale? Entonces todo ser viene con ignorancia, inclinaciones y conciencia. Y entonces nace, ¿vale? Y todos esos 3 factores crean lo que ellos llaman el organismo psicofísico, nama rupa. Eso que hace que un bebé sea feo y otro sea bonito. Uno listo y otro tonto. ¿Vale? Esto hubo un debate muy interesante en la época de Rousseau de si el ser humano era bueno por naturaleza. Desde esta perspectiva es un debate absolutamente evitable. Pues depende de sus inclinaciones. Hay bebés, cualquiera que haya trabajado en una guardería lo sabe, que son cabrones, que cogen el dedo y se lo meten al de al lado. Es decir, vienen con unas inclinaciones jodidas. Es decir, que el ser humano es bueno por naturaleza, pues depende de la maleta que traiga, ¿no?, de inclinaciones. Depende de su experiencia pasada, ¿vale? Esto es lo que dirían los budistas. Con lo cual ese debate de si es puro o impuro no tendría mucho sentido. ¿Vale? Entonces, ese organismo psicofísico, estamos aquí en el cuarto, veis que pone Nama Rupa, Mind and Matter, ¿vale? Está en inglés. Ese organismo psicofísico produce Sad Ayatana, las 6 experiencias sensibles, ¿vale? Los 5 sentidos
y la mente, que para la tradición india es uno de los sentidos. ¿Vale? Es decir, el ser que viene con su maleta de inclinaciones, que viene con su ignorancia, que viene con su pequeña conciencia, que viene con su organismo psicofísico, empieza a experimentar la vida. Y esa experiencia de la vida le va a producir nuevas sensaciones. Y le va a producir nuevas samskaras, porque le va a producir que me gusta esto. Viajo, me gusta viajar. Viajo, ay, no me gusta viajar. Y entonces se van produciendo ahí nuevas samskaras, nuevas inclinaciones, que van a... Eso para el budista es fundamental, que van a ir hacia la atadura o hacia la liberación. Que te van a atar o te van a librar. No es una cuestión moral, no es una cuestión de si es bueno o es malo. Es una cuestión de si vas hacia arriba o si vas hacia abajo. Ir hacia abajo significa ir hacia una mayor atadura, ir hacia arriba hacia una mayor libertad. ¿Vale? Esa experiencia sensible genera un contacto, es lo que nosotros llamamos mundo exterior. Contacto con el mundo exterior, hay un mundo exterior, hay cosas, ¿no? Y ese contacto con el mundo exterior genera sensaciones, vedana. Ahí estamos aquí. La sensación produce craving. Esto es una palabra inglesa muy fuerte, muy buena. Nosotros no tenemos una palabra tan buena. Craving, que es, ¿cómo diríamos craving? Deseamos las cosas, queremos poseerlas. ¿Vale? Tenemos la sensación, tomo el helado, ay, quiero más helado. ¿Vale? El craving. ¿Vale? Y el craving, tanha en sánscrito, genera apego. Apego a las cosas. Nos aferramos a las cosas. De hecho, para los budistas, el apego a las cosas es lo que mantiene la rueda del renacer. Nos apegamos a las cosas, nos apegamos a estas experiencias, queremos más de esta experiencia. ¿Vale? Ese apego produce un nuevo nacimiento, bhava, que es existencia. El nacimiento produce, la existencia produce el nacimiento, yati, el nacimiento produce la vejez y la muerte. Y otra vez a empezar. Esa es la visión budista, esa es la vacuidad según el budismo. Pratitya samutpada, sunyata. ¿Vale? En función de cómo vivamos, los budistas dicen, en función de cómo vivamos, nosotros dejaremos un heredero. Ese heredero no es nuestro hijo. Ese heredero, nosotros cuando morimos, generamos lo que ellos llaman linga sharira, un cuerpo sutil. Y ese cuerpo sutil se va a reflejar en otro ser. Ese otro ser no va a saber de nosotros. No va a saber de dónde viene. Es como nosotros cuando nacemos. No sabemos de dónde venimos. Simplemente nacemos y tenemos estas inclinaciones. Y nacemos, como diría Ortega, somos una flecha ya en movimiento, vamos en una dirección. No sabemos quién nos ha impulsado, pero sentimos claramente que vamos en una dirección. Bueno, pues nosotros proyectaremos nuestro cuerpo sutil sobre otro ser. Desde la perspectiva budista, del budismo mahayana, que es el budismo que a mí más me interesa, hay que llevar una buena vida porque esa proyección sobre otro ser puede ser ascendente o descendente, puede ser hacia una mayor libertad o hacia una mayor atadura. ¿Vale? Y esto se ve también en los bebés. Hay bebés que nacen ya muy torcidos y bebés que nacen que son pura alegría, pura creatividad, pura espontaneidad, etc. Son el reflejo de otro ser. ¿Vale? Esto siempre desde la perspectiva budista. ¿Vale? Generosidad anónima. ¿Vale? Fijaros que no hay paraísos, no hay castigos, no hay, ¿no? Todo sigue una estricta ley casual. ¿Vale? Esta es la idea de la vacuidad, la idea del vacío budista, Nagarjuna, ¿vale? Que tendrá un largo recorrido. ¿Vale? En la historia del pensamiento no solo de India, sino de Tíbet, China, Corea y Japón, fundamentalmente. ¿Vale? Vale. Y ahora os voy a hablar de la idea hinduista del vacío. ¿Vale? Bueno, esto es el cosmos según el budismo, luego podemos hablar si queréis de esto. A ver. Vale, y este es el modelo Samkhya. Este es el cosmos según el Samkhya. Esto es para mí un modelo, una hipótesis de trabajo. ¿Vale? Yo he escrito algo en un libro que se llama En la mente del mundo, el subtítulo es La aventura del deseo y la percepción. ¿Por qué? Porque el fundamento del mundo no son los átomos,
sino es el deseo y la percepción. ¿Vale? Aquí el debate fundamental es si el cerebro está dentro de la mente o la mente está dentro del cerebro. Digamos que volvemos de nuevo al paradigma científico moderno. Desde la ciencia moderna, la mente es un producto del cerebro. La mente está dentro del cerebro. ¿Vale? Mi postura es absolutamente opuesta a esa idea. Mi postura es que el cerebro está dentro de la mente. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Voy a desarrollarlo un poco. Esto es una idea que no es mía, yo la retomo de una tradición de pensamiento india, pero también europea. Es una idea que está en, fundamentalmente, 5 pensadores, que serían Leibniz, George Berkeley, William James, Henri Bergson y Whitehead. ¿Vale? Esa sería la tradición de pensamiento a la que yo me quiero adherir. ¿Vale? Pero el momento clave es William James. William James, no sé si lo sabéis, es un filósofo muy conocido, el fundador del llamado pragmatismo filosófico norteamericano, hermano de Henry James, el gran novelista, Retrato de una dama, etc. Tiene una historia muy interesante porque su abuelo era William James de Albany. Voy a hacer un pequeño inciso porque es muy bonita la historia. Su abuelo era un hombre irlandés que llegó a Nueva York sin zapatos, sin nada. Y luego se hizo el banquero más importante de Nueva York. Tuvo 10 hijos con 2 mujeres, hizo el canal que comunica el Atlántico con el lago Michigan. Bueno, un hombre muy poderoso, un prohombre de estos. Y sabéis que siempre el prohombre tiene un hijo que es un crápula, que la visión del hijo es joderle al padre. El padre lo ha hecho todo, entonces el hijo ahora le tiene que... Y entonces el hijo es el padre de William James y de Henry James. Y de Sarah James, que es la primera escritora, la primera diarista norteamericana. Es decir, 3 hijos, los 3 geniales. Pero el crápula es el padre de esos, porque ellos son nietos del gran William James de Albany. De hecho, él en una borrachera se queda cojo, se queda dormido en un borracho, en un granero, se prende el granero y pierde una pierna. Este es Henry James. Entonces el padre lo deshereda. Esto es muy bonito porque el padre le quita toda la herencia y Henry James, hijo, es el padre de William James, está 10 años en los juzgados batallando para recuperar sus derechos de la herencia. Claro, la herencia era inmensa. Y finalmente lo consigue después de 10 años y dedica todo el dinero a educar a sus hijos. Y de esa educación salen Henry James, el escritor, que es el único escritor norteamericano que se estudia en Oxford, William James, que para mí es el filósofo más importante del siglo XIX y principios del XX, y Sarah James. ¿Vale? Es decir, al principio William James quiere estudiar pintura, pues lo manda a París y estudia con Cézanne. ¿Vale? El otro quiere estudiar literatura, lo manda a Inglaterra. Gasta todo el dinero en la educación de sus hijos. Y este es amigo de Emerson, que es otro filósofo que a mí me gusta mucho. Pero bueno, ¿por qué es importante William James? Porque William James dice una cosa que es fundamental y que ahora no se considera en la neurociencia, y es que dice, el cerebro no produce la mente. El cerebro la recibe. El cerebro la filtra. El cerebro no es una computadora, el cerebro es una antena. Esta idea es muy importante. Una antena que recibe. ¿Y qué es la mente del mundo? Cuando dice, bueno, este hombre habla de la mente. ¿Qué es la mente del mundo? La mente del mundo son 4 cosas. Es percepción, es memoria, es intención y es lenguaje. Percepción, memoria, intención y lenguaje. Fijaros que esas 4 cosas, ninguna es egoica, ninguna es mía completamente, sino que es algo participativo. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo ver, yo estoy viendo aquí una sala, estoy viendo personas, estoy viendo que las butacas son azules, estoy viendo la profundidad de la sala, pero yo si cierro los ojos y los vuelvo a abrir, no puedo elegir qué voy a ver. La realidad no es una proyección de mi percepción, sino una participación de mi percepción en una red de percepciones, que son las vuestras, y según el mundo antiguo, el mundo pagano, según el cual todo percibe y siente, sería una percepción situada en una red de percepciones. Lo mismo se puede decir con la memoria, lo hemos visto con las inclinaciones.
¿vale? No son nuestras, venimos con unas inclinaciones. No sabemos de dónde vienen, no son nuestras, no pertenecen a nuestra vida de ahora. Nuestra vida de ahora generará otras. Y esas inclinaciones son las que crean nuestros deseos, nuestras intenciones, que en cierto sentido tampoco son nuestros. Aunque nosotros creamos, y aunque el capitalismo tardío fomente esa idea de consigue tus deseos. ¿Vale? Rafa Nadal tiene ese deseo de ser el mejor de la historia, pero ese deseo le viene desde pequeñito, es una flecha, está en marcha. ¿Vale? Y así con cualquier tipo de deseo. Y el lenguaje, por supuesto, es un fenómeno colectivo. Heredamos, Heidegger decía, venir al mundo, venir al lenguaje, heredamos un lenguaje cuando nacemos. Y conforme heredamos ese lenguaje, heredamos una serie de valores, ¿no? El refranero es un código moral, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Implícito en ese refrán está la idea de que es mejor apretar que abarcar. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué va a ser mejor apretar que abarcar? Huxley decía, y esto es muy pertinente ahora, en el momento histórico que vivimos, que los especialistas son muy peligrosos. Y él abogaba por lo que él llamaba una ignorancia enciclopédica. Los especialistas son muy peligrosos, son más peligrosos que los ignorantes. Porque el especialista vive y trabaja en un pozo. No tiene una visión panorámica de la realidad, está en su pozo. Y sí, en ese pozo puede cavar muy profundo, pero ha perdido la visión panorámica. Fijaros que ahora vivimos en un mundo de especialistas, donde los políticos dicen, no, yo me hago mi comité de expertos. Y los expertos son gente de pozos, son topos, son gente que vive sin perspectiva. ¿Vale? Cualquiera que haya estado en un laboratorio con científicos especializados en problemas muy concretos de su ciencia particular lo sabrá. Viven en pozos. ¿Vale? Y ahora vivimos la era de los especialistas. Pero bueno, no nos desviemos. ¿Vale? Estamos en la mente del mundo y estamos en percepción, memoria, intención, lenguaje. Esos elementos son elementos colectivos. Y dentro de esos elementos, pues sí, un día Ramón y Cajal dice, mira, aquí en la cabeza, levanta el cráneo y dice, aquí hay un cerebro. Pero lo descubre dentro de esa mente, es decir, gracias a su percepción, gracias a su memoria, gracias a su intención, gracias a su lenguaje. ¿Vale? Con lo cual, según este modelo, el cerebro estaría dentro de la mente, no la mente dentro del cerebro. Pero lo que dice William James es que el cerebro es una antena, no es un productor de la mente. ¿Vale? Y en este sentido conecta con este modelo que es el modelo de la filosofía Santiago. ¿Qué nos dice este modelo? Nos dice que el fundamento de la realidad no son los átomos vienen luego, se descubren luego y los descubrimos en la mente del mundo, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la realidad? La conciencia y la naturaleza. Una conciencia sin contenido, que en sánscrito se dice purusha, y una naturaleza primordial, que se dice prakriti. Pero la naturaleza primordial la podemos resumir en la palabra deseo. Porque la naturaleza es todo deseo. La naturaleza es deseante. Y la conciencia es observación. Podemos decir que percepción. Por eso yo hablo de la aventura de la percepción y el deseo. Ese magnetismo entre la percepción y el deseo es el mundo. Si somos empíricos radicales y empezamos a investigar, pues nos damos cuenta de que percibimos y de que deseamos. Y a partir de ahí descubrimos todo. Descubrimos el átomo, descubrimos el cerebro, descubrimos la célula, descubrimos la molécula. Y a partir de esa percepción y ese deseo creamos las diferentes disciplinas científicas, que son diferentes espirales de conocimiento. ¿Vale? Muchas de ellas que se dedican a cavar, a hacer pozos. Se dice, no, ahora se habla mucho en la universidad, yo estoy en la universidad de interdisciplinaridad. Es falso, no hay. ¿Por qué? Porque cada disciplina crea su propio objeto y crea su propio lenguaje. No puede hablar con otra disciplina. Lo que sí que se puede hacer es que un ingeniero se ponga al servicio de un médico. Yo tengo un amigo que hace microchips y entonces, microchips de esos nanochips que no se ven, lo tienes aquí y no lo ves. Y entonces lo mete en la sangre, boom, va por la sangre, boom, y hace su descarga de veneno y se carga las células cancerígenas de este puntito. ¿Esos son dos disciplinas dialogando? No, eso es un técnico trabajando para un modelo, en este caso
el modelo de la medicina contemporánea, etc. Entonces, fijaros que esto lo podríamos aplicar a nuestro día a día. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a trabajar, ya tenemos unos deseos y tenemos una percepción, una conciencia. Y a partir de ahí sale todo lo demás. De ese magnetismo, yo lo llamo magnetismo erótico porque es una relación un poco erótica entre conciencia y naturaleza, entre percepción y deseo. La primera emanación en este modelo, que es el que yo utilizo, es la inteligencia. En el sentido de Plotino, la primera emanación de esa relación erótico-magnética entre conciencia y naturaleza es la inteligencia. Es decir, hay una inteligencia cósmica. De hecho, gracias a que el universo es inteligente, puede haber ciencias. La ciencia precisamente es rastrear esa inteligencia cósmica. ¿Vale? Esa inteligencia se llama buddhi o mahat en sánscrito. Y de esa inteligencia, lo siguiente que sale es un sentido del yo, ahamkara. Es decir, la inteligencia se fabrica un yo para poder desarrollar sus facultades, para poder pensar. Es decir, la inteligencia es anterior al yo. ¿Vale? Fijaros cuando hemos hecho la narración de la astrofísica, ¿no? Como hay una sopa cósmica, que sería la mente del mundo, y luego empieza a haber grumos, y esos grumos ya son los yoes. Son las estrellas, pero las estrellas se convertirán en individuos. ¿Vale? Y ya del sentido del yo viene la mente, manas. Y la materia está aquí, al final de todo el proceso. ¿Vale? La mente produce las facultades sensoriales y las capacidades, los elementos sutiles, y aquí viene la materia. La materia es un sedimento de la actividad, de la conciencia y el deseo. No sé si suena muy loco, es probable que sí, pero este es el modelo con el que yo trabajo y el que yo os quería transmitir. Esa conciencia es vacía y eso hace relación al título de esta ponencia. La conciencia, el contenido de esa conciencia es la naturaleza deseante, es prakriti. Y ahora me voy a callar y voy a esperar que alguien de vosotros tenga la amabilidad de romper el hielo y hacer una pregunta. Creo que tenemos a Eduardo ahí preparado. Que quedó en nada, sí, claro. Ahora lo que se estudia es el bioma, ¿no? Que es el código genético de toda esa masa, pero claro, eso es muy complicado de manejar. Porque eso depende, claro, de la alimentación de cada día, incluso de la respiración, de lo que respiramos. Sí. Voy a repetir la pregunta para que se oiga, ¿no? Sí. Bueno, de esto de que nos vayamos a convertir en máquinas, ¿no? Hombre, yo creo que... Sí. Claro. Sí. Hombre, yo creo que es una trampa. Está en la literatura, es decir, la literatura ya ha avanzado todos estos escenarios. Yo creo que hay que morir. Porque si no morimos, pues no habría esa espontaneidad y esa frescura del niño, o sea, esa viveza del niño no existiría si nosotros no nos morimos. Es decir, entonces toda esta idea de prolongar la vida, ¿no? Me parece un disparate. Además, sobre todo cuando muchas de esas vidas que se quieren prolongar son vidas deprimidas, son vidas de sofá, son vidas de series de televisión, es decir, no son vidas apasionantes, ¿no?
en general. ¿Vale? Pero bueno, hay esta idea de que la tecnología nos va a salvar. Yo creo que no. Yo creo que nos va a esclavizar. Ya lo estamos viendo con nuestros hijos, que están ahí enganchados al aparatito. Y ellos, yo creo que no hay que dramatizar, ellos van a tener que lidiar, igual que nuestros abuelos lidiaron con la posguerra, pues nuestros hijos ahora tendrán que lidiar con el aparatito, a ver qué hacen con el aparatito, ¿no? Pero yo creo que la tecnología nos va a crear problemas. Ya los ha creado recientemente. Una práctica científica colapsó el mundo y dejó el mundo en un confinamiento, ¿tal? Y los va a crear, los va a crear. Es un hecho. Hay un artículo muy interesante de un pensador inglés del 19 que se llama Samuel Butler, que se llama Darwin Among the Machines, que habla de la evolución posible de las máquinas. Entonces, bueno, si aceptamos la teoría de la evolución, pues las máquinas evolucionarían también. ¿Cómo evolucionaría la máquina? Pues dado que la máquina no se puede reproducir, porque no tiene órganos sexuales, pues ¿qué hace la máquina para reproducirse? Pues hace lo mismo que hace la flor. Utiliza otra especie. La flor, con sus aromas, con sus colores, seduce a la abeja y gracias a la abeja se reproduce. Pues la máquina, también con su eficiencia, con sus potencialidades, con su efectividad, seduce al ingeniero y el ingeniero la mejora, ¿no? Y así la máquina evoluciona. ¿Las máquinas nos van a sacar las castañas del fuego? ¿Van a curarnos esa herida que tuvimos? Yo creo que no. Nos van a facilitar ciertas cosas, pero siempre hay que pagar un precio, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, ¿no? El desarrollo científico tiene un precio y ese precio lo estamos pagando ya y lo seguiremos pagando. ¿Se trata de volver? No, nadie dice de volver a la cueva, ni no. Pero hay que ser conscientes de que pues, la ciencia no siempre es bondadosa, no siempre es democrática y no siempre es para todos. Claro. Siempre hay razones y hay intereses. Y ahora se ha visto, ¿no? Al margen de si esas inyecciones genéticas eran buenas o malas, que no voy a entrar, estaba claro que a África no llegaban. Es decir, que esa idea que la ciencia es democrática y es para todos, pues es otra ingenuidad más, otra cosa más que se nos vende continuamente, ¿no? Bueno, no, estoy... Claro, 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 claro. No, vamos a ver, lo que yo estoy diciendo aquí, yo no entro en el debate, me parece un debate estéril. Los propios budistas también lo consideran estéril. Es decir, nacemos con un determinado condicionamiento, pero no nacemos determinados, es decir, siempre hay margen de libertad, siempre hay juego, ¿vale? Es decir, nacemos con unas condiciones, todos los seres son condicionados y a partir de ahí vivimos. Y luego en la vida nosotros podemos elegir estar 8 horas con la maquinita o salir a dar un paseo o tomar unas cervezas con los amigos, ¿vale? Y al final siempre hay un margen. Ese paseo o esas cervezas o ese estar con la maquinita crearán otros condicionamientos. Y en función de esa creación continua de condicionamientos, pues nuestra vida será ascendente hacia la libertad o descendiente hacia la atadura, ¿vale? Pero lo que se plantea aquí, lo que plantea el budismo, es que el ser nace condicionado. Viene ya con un alma, se podría decir. Ese alma, desde la perspectiva del Samkhya, sería inteligencia, sentido del yo y mente. Pero todos venimos con un alma. Y para el budismo el alma es algo que se entrega. Hay una expresión castellana que a mí me gusta mucho, se dice entregó el alma. El alma se pone a jugar en el ciclo de la existencia y luego se entrega. No es eterna, ¿no? Desde esta perspectiva. La conciencia sí que es eterna, porque la conciencia es vacía y no cambia. Y el alma participa de la conciencia, pero el alma se entrega. Se entrega a otro. Y esa entrega puede ser, insisto, ascendente o descendente. Ahí estaría, digamos, la moral budista, ¿no? Pero que es una moral en términos de libertad, no en términos éticos.
Sí, sí. Dudo que la gente aquí sepa lo que es eso, pero sí. Sí, hay un físico que se llama David Bohm, que fue un colaborador de Einstein. Cuando Einstein fue el gran enemigo de la teoría cuántica, fue su gran error. Y en un momento dado sugirió porque el problema cuántico, bueno, hay varios problemas respecto a la causalidad newtoniana, pero fundamental es que no sabemos por qué una partícula radioactiva emite una partícula alfa en un determinado momento. No lo sabemos. Parece que la materia sea espontánea. O sea, la materia se excita con la luz y emite luz. Yo ahora voy a publicar un libro después de verano que se llama Materia que respira luz, que habla de esto. Y entonces parece que la materia está viva. Y entonces no hay manera de saber por qué. Sabemos que si bombardeamos un átomo con un fotón, el átomo se excita, además se dice así en física, a mí me gusta mucho, es algo muy erótico, se excita y luego emite. ¿Vale? Emite luz. Pero no sabemos cuándo la va a emitir. De hecho, se podría decir que casi toda la materia es radioactiva. Simplemente lo que nosotros llamamos materia estable es materia cuya radioactividad, periodo de radioactividad es tan amplio que nos hace verla estable. ¿Vale? Y entonces Einstein sugirió con David Bohm, y ahí David Bohm le ayudó, también yo creo que se equivocó, una teoría de variables ocultas. ¿Vale? Pero fijaros la retórica. Es que la ciencia tiene a veces esta retórica. Tú estás haciendo ciencia y hablas de variables ocultas. Es como si estuvieras haciendo ocultismo, ¿no? Es como cuando los físicos dicen, no, yo tengo una formación como físico, pero a nosotros nos llega un mensaje, a nosotros nos educan y nos dicen, bueno, hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza que se cumplen en todo el universo. Esto es el dogma de la física. Interacción nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravitatoria. 4. ¿Vale? Ese es un mensaje. Vale, entendido, hay 4. Y otro mensaje es, el 90% del universo es materia y energía oscura. No sabemos lo que es. Es decir, por un lado te están hablando de unas leyes universales y por otro lado te están diciendo que el 90% del universo no sabemos lo que es. Pero esto, digamos, está retórico, pues se va manejando, ¿no? Las ciencias, esto no impide que las ciencias sigan evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, sí, tendría que ver si con el... Laszlo es un pensador húngaro que propuso el espacio acásico, que se llama akasa, es una palabra del sánscrito que significa espacio, que se podría relacionar con todas las teorías del éter que hubo en el siglo XVII y el XVIII después de Newton. Sí, podría estar. Claro, el vacío, según esa tradición, es esa rueda que hemos visto antes, es que todas las cosas dependen de otras para existir, simplemente eso. Somos seres dependientes. De hecho, la dialéctica de Nagarjuna es, vale, todas las cosas dependen de otras para existir. El siguiente paso es la idea misma de que todas las cosas dependen de otras cosas, es decir, la idea misma del vacío es a su vez dependiente, con lo cual no te vengas muy arriba, sé un poco irónico, tienes que saber distanciarte de esa misma idea. Y el siguiente paso es, bueno, pues que todos dependemos de otras cosas, ayudémonos. Es decir, solidaridad. Sería contingencia, ironía y solidaridad. Esa sería la dialéctica del vacío para el budismo mahayana y para el budismo zen. No es la nada, es la dependencia. Todos dependemos de otras cosas. Nosotros dependemos del aire, la alimentación, el afecto, etcétera, etcétera. ¿Pero a qué te refieres con el plato y la taza? Ya, pues digamos, el vacío como nada o como hueco donde meter cosas es un no entender la doctrina de Paratitya-Samutpada. El vacío es dependencia, no es hueco, donde yo aquí meto. No, porque entonces estos vacíos de los que estamos hablando serían todos iguales. No hay nada, ¿vale? 0 igual a 0. ¿No?
Bueno, ahí hay 3 preguntas. Vale. Vamos a ver. ¿Existía antes del Big Bang, según el modelo que yo planteo, o no? Sí, ¿vale? El Big Bang es una narración que ocurre dentro de la mente del mundo, dentro de una disciplina científica que es la astrofísica, etcétera. Que, insisto, es memoria, percepción, intención y lenguaje. ¿Vale? Entonces, en el modelo que manejo yo, la conciencia sería la base de todo. ¿Vale? La conciencia y la naturaleza deseante, la base de todo. A partir de eso se construyen todas las realidades ingenieriles, físicas, químicas, biológicas, etc. ¿Vale? Esa era la primera pregunta. La segunda. Ah, sí, podría haber conciencia sin cerebro. Según el modelo que yo manejo, no. La conciencia no es una... Eso es lo que dice la ciencia actual. Que la conciencia es una propiedad de la materia. Pero la materia... ¿Cómo has llegado a conocer la materia? El átomo. ¿Cómo has llegado a conocer el átomo? Esto es teoría cuántica pura. ¿Cómo has conocido un átomo? ¿Cómo sabemos? Hemos aprendido en el colegio, los átomos tienen pues, protones. ¿Cómo hemos conocido eso? Con percepción, con memoria, con intención y lenguaje. Y a partir de ahí hemos contado la historia del mundo. Y a partir de ahí nos hemos creído que de la materia surge todo. Pero ¿cómo ha empezado realmente esa investigación? ¿Vale? Lenguaje, porque hemos heredado una tradición de conocimiento. Yo, cuando me educan como físico o como filósofo, pues yo heredo toda una tradición de conocimiento y toda una tradición de dogmas asumidos. Está esta idea ingenua de que la ciencia no es dogmática, la ciencia es puro dogma. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes plantear continuamente, te las tienes que creer. Yo pongo un ejemplo siempre. La fecha de Buda. Yo soy especialista en budismo, pero como físico ocurriría lo mismo. Los expertos, yo siempre digo, la objetividad, lo que llamamos objetividad es el consenso de los expertos. Los expertos nos dicen cuál es la fecha de Buda o qué es un átomo. Y ese consenso de los expertos es lo que luego va a los institutos y se nos enseña. Cuando hubo que dilucidar la fecha de Buda, se hizo un congreso y había como 3 tendencias. Pero esto podría ser para el átomo igual, ¿eh? Siglo V, siglo VI, siglo IV antes de Cristo. Y se votó, se discutió, se pusieron pruebas. Un grupo intentó convencer al otro, el otro... ¡pum! Y al final dijo, bueno, como no nos ponemos de acuerdo, votemos. Y salió que era siglo VI por 2 votos. Si esos 2 votantes hubieran tenido un cólico nefrítico y no hubieran podido ir a votar, como pasa con los tránsfugas, pues hubiera sido siglo V. Y el dato objetivo de la Enciclopedia Británica sería siglo V. Pues así es todo el conocimiento. De hecho, el gran creador de la teoría cuántica fue un hombre de consenso que puso de acuerdo a las grandes mentes, a gente como Einstein, como Schrödinger, que eran enemigos de la teoría cuántica, con gente como Heisenberg y como Pauli, que eran promotores de la teoría cuántica. Y ese consenso hizo que la teoría se siga utilizando ahora. ¿Qué es un átomo? Un átomo, esto nos lo dice la teoría cuántica, es un ente detectado por un instrumento y ese instrumento ha sido creado por una teoría y esa teoría ha sido concebida por una conciencia, por una mente. Es decir, que lo que llamamos átomo no es un átomo, no es naturaleza, es lo que Latour llamaría un híbrido naturaleza-cultura. Lo que llamamos átomo es el átomo, el instrumento que lo detecta, la mente, la teoría que diseñó ese instrumento y la mente que diseñó esa teoría. Y ahí tenemos el átomo. Esto es muy difícil de asimilar porque nos hemos educado durante 300 años en el yoga de la objetividad, de que hay un mundo ahí fuera y que funciona al margen de que lo observemos o no. Yo creo que podría meterse en la misma categoría. Intención para mí es una categoría más amplia que deseo, ¿no? Pero la intencionalidad, esto lo hizo la fenomenología
elemento básico de la filosofía, que la fenomenología luego fracasa, pero la lucha contra el positivismo, cuando surge Brentano y Husserl, que son los que lanzan la fenomenología, la palabra clave es intencionalidad. Es decir, no se puede entender al ser vivo sin intencionalidad. Que esto es lo que Aristóteles llamaba la causa final. El ser vivo es un ser que quiere algo. La planta quiere la luz y se va hacia la luz. Nosotros queremos el éxito, la fama, el dinero, queremos mil cosas. El ser vivo no se puede entender sin la intención. Y el positivismo decía, no, esto es una serie de causas. No, entonces lo que te produce las intenciones son estas interacciones entre las bolitas. ¿No? Es decir, es un elemento. Yo siempre digo que el universo es tan fascinante que tiene que tener detrás una buena historia, una buena narración, un buen relato. Y el relato mecanicista o el relato positivista es un relato muy pobre. Pero sin embargo dominó a la inteligencia europea durante 150 años. Y todavía sigue ahí. A ver, repite. Vale. Sí, pero no entiendo la pregunta. Es un comentario, ¿no? Hombre, desde la perspectiva de la filosofía del Vedanta Advaita, esto lo dice Shankara de una manera muy elocuente, dice, el universo es el conocimiento que se conoce a sí mismo. El mito védico, Prajapati, se convierte en todos los seres para poder tener experiencias y para poder conocerse, y se conoce a través de todos los seres. De hecho, hay un verso de Tagore que reproduce esta situación cuando dice, habla de lo divino o de Dios y dice tú que eres invisible y que eres la pupila en cada ojo. Eres la pupila de cada ojo, ¿no? Es decir, el principio divino que a través de los seres se conoce y experimenta el mundo sensible, la realidad, la alegría, la dicha, la esperanza, la desesperación. Es decir, está aburrido, esto está en un mito védico, está aburrido y dice, bueno, quiero ser otro. El otro siempre es temor, pero también es deseo, es juego. Uno está solo, pues hay poco juego, ¿no? Ese es el mito del Rig Veda, del himno décimo, del libro décimo del Rig Veda. 129 creo que es. Claro, el relato es fundamental. No, el relato es fundamental. Yo he escrito un libro que se llama La fuga de Dios, pero el subtítulo es Las ciencias y otras narraciones. Se podría haber llamado Las ciencias y otros relatos. El relato es fundamental, pero lo que sí que hay que entender es que hay relatos buenos y malos. Está El Quijote y está esta novelita del Previo Planeta reciente. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se parece más el universo? Pues yo siempre tiendo a pensar que a la novela buena, ¿no? Y el relato mecanicista, el relato positivista, es un relato pues de ese nivel del planeta. Bueno, claro, yo ahora tengo un conflicto. Claro, yo ahora tengo un conflicto con mi hijo porque yo muchas de las cosas que le enseñan en la escuela sé positivamente que son un disparate. Pero claro, no le puedo transmitir eso porque entonces él dirá, bueno, entonces ¿para qué voy al colegio? Tenemos ese problema. Me tengo que callar, ¿no? Entonces, muchas veces el conocimiento es desaprender mil cosas que nos han enseñado.
Esto se entiende muy bien cuando uno se va de su cultura y va a otra cultura también poderosa y ve su cultura desde fuera, ¿no? Que la gran experiencia para mí de la India es ver, por ejemplo, el cristianismo desde fuera. Pues te vas a América y estás dentro del cristianismo. Te vas a China, incluso estás un poco dentro todavía, porque China es marxista y el marxismo es una herejía del cristianismo. En la India no, en la India es como irte a la luna. Sí que estás fuera del cristianismo. Esto es muy importante. Al budismo, porque es una religión universal y de salvación. Y proselitista, porque quiere adeptos. El hinduismo no, el hinduismo se parece más al judaísmo. Si no eres hindú, no puedes ser hindú. Un hindú no te va nunca a convencer de nada, ni te va a decir vente con nosotros, porque no tienes casta, como un judío. No son proselitistas, ¿no? Las dos son muy librescas, hay un paralelismo muy interesante entre el judaísmo y el hinduismo. Son gente muy inteligente. La inteligencia en Asia es la India. Esto se ve mucho en China y en los misioneros chinos o en Tíbet, se iban todos a la India. La India es donde está la inteligencia. ¿Vale? No lo sé, no lo sé. Yo es que no he estudiado mucho estos gurús contemporáneos, no los he estudiado. Yo he estudiado a pensadores antiguos. Ahora voy a empezar a estudiar a Nisargadatta porque tengo un amigo poeta que es un gran fan y está en su casa, vengo ahora de Bombay, está en su casa, he conocido a su nuera, ¿no era? Que es una señora muy mayor, porque Nisargadatta ya... Y bueno, me voy a meter un poco en ese mundo, pero no lo desconozco. Luis. Claro. Claro. Bueno, yo diría que ahí hay una conexión con Juan de la Cruz, con esta idea de la desnudez, ¿no? De vaciar la mente. Él no dice vaciar la mente, pero es ir desnudo, ¿vale? A la noche oscura, ¿vale? Y en la Cábala con el concepto de Sejina, ¿no? Con esta idea del Ensof, que la Cábala tiene esta idea muy bonita que dice, Dios para hacer el mundo, como tiene una luz tan poderosa, esa luz no permitiría que las criaturas pudieran vivir, sino que esa luz las arrasaría. Y entonces él se tiene que retirar, ¿no? Eso es lo que llaman ellos el Ensof. Entonces Dios para crear se tiene que retirar del mundo y hacer un hueco para que las criaturas puedan vivir. Y por eso se oculta, pero se oculta para protegernos, porque si apareciera sería como un huracán, ¿no? Como una luz cegadora, ¿no? Entonces ahí estaría, ¿no? Se retira para hacer el hueco para que pueda vivirla, para hacer un cierto vacío, ¿no? ¿Cerramos? ¿Os parece? Bueno, pues muchísimas gracias por venir y ha sido un placer estar aquí y hasta la próxima. Gracias.